Esta carta, como veremos enseguida, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, iglesia que él había fundado en su segundo viaje misionero, dicen algunos autores, otros dicen que en el tercero. La verdad que no nos quita el sueño si fue en el segundo o en el tercer viaje misionero. En alguno de ellos Pablo estuvo en Éfeso, de hecho estuvo más de 3 años ahí en esa ciudad, funda esta iglesia y después, algunos años después, estando en Roma, estando en prisión, es que él escribe esta carta. Esta carta por eso es conocida por muchos como una de las epístolas de la prisión, junto con Filipenses, junto con Colosenses, junto también con Segunda de Timoteo, son conocidas como cartas de la prisión. Así que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, pero no debemos de perder nunca de vista que en realidad el Espíritu Santo le escribe a su iglesia, a la iglesia en general. El texto en el que vamos a tratar de meditar el día de hoy, entonces, comienza en lo que ya leímos en el versículo 1, a donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ahí tengo que hacer como 3 actos. El primero de ellos, aquí nos está informando un texto que esta carta que vamos a leer fue escrita por un señor que se llamaba Pablo. ¿Y quién era Pablo? Porque a veces escuchamos hablar de él como Pablo y en otras veces, ¿con qué otro nombre lo conocemos? Como Saulo. Y bueno, a lo mejor para la mayoría de ustedes está muy claro, pero de repente para alguien puede no estar. ¿Por qué se llamaba Pablo, se llamaba Saulo? ¿O es que el Señor le cambió de nombre? Un día tuvo un sueño donde le dijo que ya no se iba a llamar Saulo, que se iba a llamar Pablo. No. Lo que sucede es que si recordamos, Pablo tenía una doble nacionalidad, una doble ciudadanía, ¿verdad? Él era hebreo, pero él era también un ciudadano romano. Y eso lo sabemos porque lo dice en sus cartas. Entonces su nombre hebreo era Saúl, o en hebreo Shaulo, más o menos así debe de sonar. Y ese era su nombre hebreo. Pero como ciudadano romano, él tenía un nombre también en latín, un nombre latino, un nombre romano, que era Paulus. Y bueno, Pablo, esta palabra Paulus, significa pequeño o humilde. Y algunos han dicho también, es que Pablo seguramente era chaparrito. No sabemos realmente si era chaparrito, si era grandote. Simplemente Paulus significa pequeño o significa humilde, así como el nombre que tenemos cada uno de nosotros tiene algún significado. ¿Sí? El nombre de cada uno de nosotros tiene algún significado, y eso no quiere decir que seamos físicamente como dice nuestro nombre. Pero este hombre Pablo, lo que sí ocurrió con él, y tal vez por ese motivo es que él decide comenzar a firmar como Pablo, es que él tuvo un tremendo encuentro con el Señor Jesucristo. Yo más que encuentro le pondría un encontronazo. Tuvo un encontronazo con el Señor Jesucristo. Pablo, o Saulo de Tarso, como el libro de Hechos lo menciona inicialmente, era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Él odiaba a la iglesia de Jesucristo, odiaba a los cristianos. Es más, él estuvo como testigo cuando fue asesinado el primer mártir cristiano de la historia, Esteban, ¿verdad? Mientras lo apedreaban, había un joven por ahí que cuidaba las ropas de aquellos que lo apedreaban, y él consentía con la muerte de Esteban. Este hombre pidió un día cartas a los sumos sacerdotes, cartas a los ancianos de Jerusalén, para ir de Jerusalén a Damasco, que era un viaje bastante largo en aquel tiempo, para atrapar a más cristianos, para seguir persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y ahí entonces hubo una tremenda revelación, porque en el camino de Jerusalén a Damasco, él de repente vio una luz que resplandecía, una luz que por cierto lo dejó ciego durante 3 días, lo tiró
miró de su cabalgadura y vio a alguien que le decía: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, a mí siempre me gusta resaltar esta parte porque a mí me ha impactado. El Señor le dice: ¿por qué me persigues? No dice: ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? Le dice: ¿por qué me persigues a mí? Pablo contesta: ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor le revela a quién está hablando y le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Es decir, que aquí podemos ir entendiendo que aquellos que persiguen a la iglesia de Jesucristo están persiguiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se identifica íntimamente con su iglesia. Y por eso les decía que comienza hablando desde un principio de la iglesia, comienza hablando del cuerpo de Cristo. Hermanos, déjenme comentar también, entre paréntesis, que en la palabra de Dios no hay una sola palabra que sobre. En la Escritura no hay una sola palabra que sobre. Cada verbo, cada adjetivo, cada sustantivo, cada preposición, cada letra que encontremos tiene un porqué está ahí, tiene un porqué el Señor la puso en ese lugar, por qué el Espíritu inspiró precisamente esa palabra. Y yo creo que en el caso de este hombre que comienza presentándose simplemente, ya Dios nos está hablando mucho sobre la iglesia. ¿Por qué? Esta es una carta. ¿Por qué comienza la carta identificando al remitente? Nosotros normalmente cuando escribimos una carta ponemos nuestra firma al final, ¿verdad? Yo hoy le entregué a la hermana Lupita, que es secretaria de la directiva, unos oficios que acabo de entregar al consistorio y mi nombre viene hasta el final, hasta el final donde uno firma. ¿Por qué será que comienzan estas cartas así, por identificando primero al remitente? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se imaginan? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ahorita? Pensé que ibas a decir algo. Ok. Nosotros hoy escribimos las cartas en una hojita de papel, ¿verdad? ¿Sí? En aquel tiempo, ¿cómo escribían las cartas? En rollos. Eran rollos, de manera que alguien recibía una carta y recibía un rollito. Y a veces ese rollito era de a lo mejor 1 metro, 2 metros. De manera que se desenvolvía la carta, se empezaba a leer, pues primero lo que estaba inmediatamente en el rollo. Si el nombre hubiera estado hasta el final, tendría que desenvolver todo el rollo para enterarse de quién estaba escribiendo. A esto se debe, esto no solamente en la Biblia, es en toda la literatura de aquel tiempo, que llaman literatura epistolar, a las muchas cartas que se han encontrado de aquel tiempo. Entonces, por eso es que él comienza con esta presentación. Pero después nos dice que este hombre que está escribiendo esta carta no es cualquier Pablo, no es cualquier Saulo, ni cualquier Saulo. Él nos dice apóstol de Jesucristo. Y ahí tenemos otra enseñanza en esta segunda palabra, que es un apóstol, que significa apóstol. También todo un significado. Viene del verbo griego apostolé, y apostolé significa enviar. Así es, enviar. Entonces ya nos está diciendo, no es cualquier Pablo, este es alguien que ha sido enviado. La palabra apostolé tampoco es exclusiva de la Biblia, también se usaba en muchos otros ámbitos, y un apóstol era alguien que llevaba una misión, que llevaba una encomienda, que alguien lo había mandado a hacer alguna cosa. Entonces, este hombre que se identifica como apóstol nos está diciendo que él ha sido un enviado, pero no es enviado de cualquiera, no es alguien que lleva una misión de cualquier persona. Nos está diciendo aquí, yo, Pablo, soy un apóstol, soy un enviado, pero no de cualquiera, soy un enviado de Jesucristo. Y nuevamente ahí tendríamos que detenernos en esta palabra,
Ustedes van a encontrar un poquito más adelante en el versículo 2 que se menciona a Cristo Jesús. Y seguramente que ustedes han notado que particularmente Pablo, hay veces que en sus cartas menciona a Jesucristo y hay otras ocasiones en que menciona a Cristo Jesús. Sí, no sé si lo han notado, pero eso es muy paulino, es muy de Pablo. De hecho, me decirles también, cápsula cultural, nada más, cápsula bíblica cultural, el primero que le llama a Jesús de Nazaret Jesucristo, o al menos que lo escribe, el primero es Pablo. Este término Jesucristo, que en realidad es la unión de dos palabras, que vamos a mencionar un poquito más, este término Jesucristo como un solo nombre, como una sola palabra, el primero que lo usa es precisamente Pablo. Pablo probablemente haya sido el autor de la primera carta o el primer libro del Nuevo Testamento, que la mayor parte de los autores dicen que fue Primera de Tesalonicenses. Acuérdense que nuestra Biblia no está en orden cronológico. Acuérdense que no es que Mateo haya sido escrito primero, después Marcos, después así como sigue, no está en orden cronológico. Entonces, muy probablemente, y de acuerdo con muchos autores, la primera carta o el primer libro que se escribió de lo que ahora conocemos como Nuevo Testamento haya sido Primera de Tesalonicenses, que es también una carta de Pablo, y es allí a donde él usa por primera vez este término Jesucristo. Fíjense que Jesucristo no es un nombre específicamente. Jesucristo es una declaración de fe, hermano. Jesucristo, el término Jesucristo o el nombre Jesucristo es una declaración. ¿Qué es lo que tú dices cuando dices Jesucristo? Estás declarando algo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es su nombre. Jesús es un nombre propio. Un nombre, por cierto, bastante común, no solamente en la actualidad en nuestro país, sino bastante común también en los tiempos del Señor Jesucristo. Jesús era un nombre que tenían muchas personas. Personas que a veces ni siquiera creían en Dios, que no tenían nada que ver con Él, que se llamaban Jesús. Pero el significado del nombre tiene un tremendo mensaje también. Yehoshua, o Yeshua, que en hebreo quiere decir Yahvé salva, o Yahvé es el Salvador. Yehoshua es, digamos, que la forma larga, que a veces se traduce como Josué, y Yeshua es la forma corta de ese nombre, que generalmente se traduce como Jesús. Pero ambos quieren decir lo mismo. El Señor Yahvé, el Señor Jehová salva. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, es aquel Mesías que fue anunciado desde siglos antes, es aquel Mesías que fue anunciado por David, que fue anunciado por Isaías, que fue anunciado por los profetas. Este Jesús de Nazaret es el Cristo. Por lo tanto, decir Jesucristo es hacer toda una declaración de fe. Y aquí viene lo más importante de este inicio de la carta, y que da entrada a la idea que Pablo va a desarrollar en los siguientes versículos, por lo menos, y algo también en buena parte de toda su carta. ¿Quieren leer conmigo nuevamente el versículo 1? Así sirve de que abren sus Biblias nuevamente, si alguien ya la había cerrado. ¿Ok? Leemos juntos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahí nos detenemos. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué dice? Por la voluntad de Dios. Y aquí nos está enseñando también la Escritura que este Pablo, que fue enviado por el Señor Jesucristo, que ahora se puede identificar a sí mismo como un apóstol, no es porque alguien lo nombró apóstol, no es porque estaba bien parado con Jacobo y con Juan y con los que eran líderes en la iglesia de Jerusalén, y entonces lo nombraron apóstol. No es porque él se ganó el título, a diferencia de alguno de nosotros, él no tuvo que presentar ningún examen, ni presentar un ensayo exegético, ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué fue el apóstol Pablo?
¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el texto? Por la voluntad de Dios, por la voluntad soberana de Dios. Pablo toma este encargo, o más que tomar, a Pablo le es dado este encargo por la voluntad soberana de Dios, por esa voluntad libre y soberana que solamente Él puede tener, que solamente el Señor puede tener. Fue esa voluntad de Dios la que hizo que Saulo, el fariseo, pasara a ser Pablo, el apóstol. Fue la voluntad de Dios la que logró eso. Fue la voluntad de Dios, esa voluntad que el mismo Pablo luego va a decir que es buena, agradable y perfecta, la que lo hizo pasar de muerte a vida. Pero hermanos, es esa misma voluntad de Dios la que te ha hecho pasar a ti y a mí de muerte a vida. Es esa misma voluntad de Dios, soberana y perfecta, la que a nosotros nos ha vivificado, la que nos ha salvado de una muerte eterna, la que nos ha levantado de entre los muertos. Esa ha sido la voluntad de Dios. Si cada uno de nosotros estamos aquí el día de hoy, es por la voluntad de Dios. Es por su voluntad buena, agradable y perfecta. No solamente Pablo fue transformado, cada uno de nosotros hemos sido transformados en nuevas criaturas, igual que Pablo, no porque lo buscábamos, no porque lo anhelábamos con muchas ganas, no porque nosotros hubiéramos dicho, yo siempre soñé con ser cristiano, yo siempre quise ser cristiano, yo siempre quise ir a Fuente de Vida. No es por eso, es porque Dios en su voluntad, en primer lugar, y lo más importante, es que nos trajo de muerte a vida. Hermanos, aquí habemos puro resucitado. Aquí habemos puro resucitado. ¿Sí? Estamos aquí porque fuimos resucitados. No físicamente, porque todavía no hemos muerto físicamente, pero sí espiritualmente. Estábamos no un poquito muertos, estábamos no un poquito perdidos, estábamos no un poquito alejados de Dios, y entonces Dios nos tuvo que calar un poquito porque como que nos habíamos alejado un poco de Él. No, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en la corrupción de nuestra mente, en la corrupción de nuestro corazón, en la maldad de nuestro corazón. Así es como estamos sin Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos hizo ahora venir de las tinieblas a su luz admirable? Su voluntad, la voluntad de Dios. Fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo provocó en nosotros. Fue Dios quien hizo esa obra en nosotros. Y esto es lo que Pablo está declarando aquí también. Pablo, apóstol de Jesucristo, no porque se lo ganó, no porque se lo merecía, no porque fue su decisión, sino por la voluntad libre y soberana de Dios. ¿Qué significa soberano? ¿Qué quiere decir ser soberano? Porque yo estoy hablando de la voluntad soberana de Dios, pero no sé si tengamos claro lo que es soberano, soberanía. Es alguien soberano. Que todo se sujeta a su control, a su voluntad. Podríamos decirlo de una manera más simple. Es alguien que no le tiene que dar cuentas a nadie de lo que hace o de lo que decide. ¿Sí? Y el único ser que hay en todo el universo y en toda la creación, en todo lo que existe, que no le tiene que dar cuentas a nadie, es Dios. El único verdaderamente libre, hermanos, es Dios, únicamente. Nosotros aparentemente somos libres, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, yo ahorita puedo salir de aquí, irme a la casa a comer, o irme a algún otro lado a comer, mañana voy a decidir lo que voy a hacer, y a veces nos sentimos libres por eso. No somos libres, la verdad es que no somos libres. Estamos sujetos de las leyes físicas que nos sujetan, hasta los compromisos que tenemos, la familia que tenemos, cuestiones de tipo psicológica que tenemos adentro de nosotros y que no nos hacen completamente libres. El único ser única y verdaderamente libre es Dios. Fuera de Él
no hay nadie que se pueda decir totalmente autónomo o totalmente soberano. Y es en esa voluntad libre y soberana de Dios que escoge a Pablo para llamarlo como un apóstol, pero es esa misma voluntad la que nos escoge a nosotros y nos trae de muerte a vida, y nos trae de las tinieblas a su luz admirable, como Pedro escribiría más adelante. Ahora bien, ya sabemos quién escribió la carta, ¿sí? Ahora, ¿quién se le escribió? ¿A quién se le escribió? Sigamos leyendo juntos, nos quedamos en la voluntad de Dios. Luego, ¿qué dice? Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Él. Ok, aquí nos está diciendo que le escribe a personas, no nos está diciendo que es una iglesia, le está escribiendo a personas que identifica de dos maneras. Les está escribiendo a gente que son santos y que son fieles en Cristo Jesús y que están en Él. ¿Qué quiere decir que sean santos estas personas? Bueno, Pablo le está diciendo, le estoy escribiendo a personas que han sido apartadas para Dios. Ese es uno de los dos significados de la palabra santo. Agoy en hebreo, kadosh, en griego, y kadosh en hebreo. Es uno de los dos significados, apartados. Le estoy escribiendo a gente que ha sido apartada por Dios, de otra vez ha sido apartada por la voluntad de Dios, pero no solamente han sido apartados, estos a los que les escribo, puedo decir que son fieles. Hoy en la clase de la Escuela de Formación Cristiana, por ahí oí que algo se habló de fidelidad, ¿verdad? Laurita lo mencionó, y cuando leemos aquí fieles, bueno, lo que viene inmediatamente a mi mente es fidelidad. Y fidelidad lo entendemos en el sentido, como se mencionó esta mañana, como un esposo que le promete fidelidad a su esposa, o viceversa, una esposa que se le promete a su esposo, o cuando decimos que somos fieles a algo, no sé, fieles a nuestra patria, fieles a nuestro himno nacional. En ese sentido podemos entender la palabra fieles, pero saben que no es de lo que está hablando tampoco. Aquí no está hablando de ese tipo de fidelidad, no se refiere a eso la palabra fidelidad, está hablando de fe, aquellos que tienen fe. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos una palabra que sea diferente a fieles para referirse a aquellos que tienen fe, pero muchas Biblias lo traducen como creyentes, a los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, les escribe a personas que tienen dos características que, por cierto, tenemos nosotros también, que debemos de tener nosotros. La primera es que somos santos. Así como les decía hace un momento, aquí habemos puros resucitados, yo podría decir también, aquí habemos puros santos, aunque no se nos vea la aureola alrededor de nuestra cabeza, ¿verdad? Sí, somos santos. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos buenos y perfectos, no en ese sentido, aunque en ese sentido también hay algo que tenemos que entender. ¿En qué sentido sí somos santos? De que hemos sido apartados, de que hemos sido sacados de las tinieblas y traídos a su luz admirable, en que hemos pasado de muerte eterna a vida eterna. En ese sentido hemos sido apartados, en el sentido de que seguimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa frase tan bonita, por supuesto que no me la inventé yo, que más hubiera querido. Sí, es algo que dice la Escritura, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, orando por sus discípulos, le dice al Padre, Padre, no, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Es decir, la voluntad de Dios es que nosotros, que no somos del mundo, estemos en el mundo. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios no es que tú y yo nos apartemos y nos quedemos encerrados en la casa o que nos vayamos a algún lugar especial, ¿verdad? Vamos a poner aquí muros muy altos este lugar y decimos, que aquí nos vamos a quedar a vivir, hermanos.
le hacemos una cocinita ahí afuera. ¿Y qué les parece si todo el día nos la pasamos orando, nos la pasamos leyendo la Biblia, cantando? ¿Tampoco no sería padre eso? Sería hermoso. Pero ¿saben qué? El Señor quiere que estemos en el mundo. Porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Y cómo va a alumbrar una luz estando encerrada? ¿Cómo va a alumbrar una luz si la metemos debajo de la silla? Es una luz expuesta para ponerla en lo alto, como esas lámparas, y que alumbre a todas las personas. De la misma manera, el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y luego dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que deben de ir a darle perseverancia, preservar pues la tierra. No estoy buscando la palabra, no de perseverar, sino de preservar. Ustedes son el elemento que evita que la tierra se siga descomponiendo y por lo tanto ustedes tienen que estar en contacto con el mundo. Esa es la voluntad de Él. Esa es la voluntad de Dios, no que estemos apartados. Entonces, santos en ese sentido, fieles en el sentido de que somos creyentes y somos santos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y por qué no nos puede decir aquí Pablo que en Jesucristo? ¿Por qué le gusta tanto complicarnos la vida? ¿Por qué si antes te había dicho que él era apóstol de Jesucristo, por qué no nos dice ahora simplemente a los santos y fieles en Jesucristo? No, ahora nos tiene que cambiar la palabra, nos tiene que poner Cristo Jesús. Y uno pudiera pensar, ¿cómo es un estilo de escribir? Simplemente a veces ponía Jesucristo, a veces ponía Cristo Jesús. Les decía yo hace un momento, todas las palabras como están en las Escrituras tienen un sentido, tienen una razón de ser. Y otra vez es Pablo el que en sus cartas a veces usa Jesucristo y a veces usa Cristo Jesús. ¿De qué depende que use uno o el otro? Depende del énfasis que él quiere que nosotros entendamos, más bien que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos en lo que estamos leyendo. Miren, cuando leemos Jesucristo y ponemos el nombre Jesús y luego enseguida el título que él tiene, que es el Cristo, que es el Mesías, hacemos un énfasis en el Jesús histórico, en el Jesús terreno, en el Jesús que vino a cumplir con una misión que le dio el Padre. Cuando él dice Cristo Jesús, no es nada más porque se le ocurrió cambiar los términos. Nos está diciendo, ahora quiero que ustedes resalten el señorío de este Jesús. Que ustedes tengan exaltado y tengan notorio quién es este Jesús del que estamos hablando. En primer lugar, no es cualquier Jesús, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Las tres palabras significan exactamente lo mismo, una en griego, otra en hebreo y otra en español. ¿Verdad? Es Mesías en hebreo, es Cristo en griego y es ungido para nosotros en español. Pero cuando nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, entendemos que el ungido de Dios, que el Mesías de Dios, era ese hijo del hombre que se mencionó también, por cierto, hoy en la mañana de Daniel, capítulo 7, 13 y 14. Ese hijo de hombre que es el mismo Dios encarnado. Entonces, Pablo está tratando de hacer aquí un énfasis especial en que estos que están en Éfeso son santos y creyentes en Cristo Jesús, en el Mesías, el que fue ungido, el que fue enviado por Dios con el propósito de salvarnos y con el propósito de que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero fíjense, el significado de las palabras no se tiene ahí. Es más, me tuve que saltar para poderle dar mayor sentido a lo que estoy tratando de explicar. Entre fieles y Cristo hay una palabrita bien chiquita. ¿Qué es? Él, ¿verdad? Él es la preposición. No es clase de gramática ni mucho menos, pero él es una preposición. ¿Y saben cómo se dice él en griego?
¿Alguien sabe? ¿No? Se dice así es, son la letra epsilon y la letra nu, que suena igual, suena N. Y tiene más o menos la misma función que en español, en el caso de esta preposición. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra, no me interesa que ustedes aprendan griego ni gramática, me interesa que entendamos el sentido teológico de lo que se está diciendo. Le estoy hablando, dice Pablo, le estoy escribiendo a los que están en Cristo Jesús, a los que están en Él. No está poniendo aquí el énfasis a los que creen en Cristo Jesús, a los que son santos por Cristo Jesús. Se le estoy escribiendo a los que están en Cristo Jesús. ¿Y saben por qué podemos estar seguros de que a eso se refiere? Porque en los siguientes 14 versículos, que era lo que yo justamente dije sobre lo que iba a predicar, en esos 14 versículos, Pablo menciona 10 veces, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, 10 veces en solamente 14 versículos, en Cristo Jesús, en Jesucristo, en el amado, en el Señor. ¿Y por qué? Porque está queriendo resaltar eso, está queriendo que el texto, el Espíritu Santo que inspira el texto, está como diciéndonos, date cuenta de lo que está diciendo la Escritura, date cuenta de cuál es la enseñanza. Si tú eres un creyente en Jesucristo, amado hermano, amada hermana, tú estás en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Él está en nosotros. Si tú ya tuviste por gracia el experimentar el arrepentimiento de tus pecados, el experimentar el perdón que solamente viene de Dios, si tú puedes decir, yo soy un nuevo nacido en Cristo, yo he nacido nuevamente en Cristo, yo soy nueva criatura en Cristo. Si tú estás en esta posición, hermano, tienes que saber, tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Así que a donde vayas hoy saliendo de aquí, acuérdate que el Señor va contigo. No hay forma de que nosotros nos escapemos de Dios. No hay forma de que nosotros dejemos de ser cristianos un ratito. Recuerdo de esos muchos chistes que de repente los cristianos empezamos a sacar. Y me acuerdo alguna hermana que en alguna ocasión decía, obviamente que plan de broma, no lo decía en serio, pero decía, ay, no, a veces a mí tal persona me hace enojar tanto que yo le digo al Señor, déjame nada más bajarme tantito de la cruz, déjame nada más me voy a bajar tantito de la cruz y va a ver esta persona de lo que soy capaz. Pues hermano, no podemos hacer eso, no lo podemos hacer, no podemos decir, ay, ya me aburrí. Eso de ser cristiano es complicado, eso de ser cristiano es demandante, voy a dejar de ser cristiano un ratito, me voy a dar unas vacaciones del cristianismo, no, exacto, o somos o no somos, o eres o no eres, o Cristo está, o Cristo no está. Esa es una realidad también que la Biblia nos presenta claramente. Aquí no hay términos medios, hermanos. El Señor Jesucristo por eso jamás le doró la píldora a nadie. Jamás le dijo a los fariseos cosas bonitas para que ellos se sintieran bien. No, les decía generación de víboras. Les decía sepulcros blanqueados. Así de delicado era para hablarles. No porque el Señor fuera grosero, porque fuera descortés, simplemente estaba hablando directamente al corazón de aquellos hombres. Cuando uno de los más notables de ellos, que era Nicodemo, lo viene a ver de noche y viene el pobrecito Nicodemo con halagos, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesucristo le dice, necesito nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Directo a lo que necesitaba escuchar Nicodemo. Entonces, el cristianismo es radical, hermano. Aquí no hay términos medios.
No podemos andar en la mitad del camino. No podemos andar con un pie de un lado y un pie del otro lado. ¿Sabes que cuando uno cree que ya logró vivir con un pie en el mundo y otro pie en el Señor Jesucristo, estás totalmente con los dos pies, con las dos manos y con todo lo que eres, estás totalmente en el mundo, totalmente alejado de Él. No hay término medio. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Y eso es lo que esta palabrita tan pequeña, de solamente 2 letras, nos enseña y nos hace énfasis. Les estoy escribiendo a los santos, a los fieles en Cristo Jesús. Aquellos que están en Cristo Jesús. Ya vamos a salir del versículo 1. Versículo 2. ¿Me acompañan a leerlo? Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya no voy a poder abarcar tampoco todo, porque este versículo nos habla de 2 términos tremendamente profundos: gracia y paz. Fíjense que es un saludo. Aquí apenas estamos en el saludo de Pablo. Ya pasamos su presentación, es Pablo el que escribe. Ya pasamos a quién va dirigida la carta, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y ahora comienza a saludar: gracia y paz. Gracia y paz. Es un saludo. Pero es un saludo que combina 2 culturas, que combina 2 mundos, que combina 2 idiomas. ¿Alguien se acuerda de los judíos cómo se saludaban? Bueno, hasta la fecha se saludan. Shalom. Y shalom, entre otras cosas, también tiene un significado de la palabra shalom, pero entre otras cosas significa paz. Y generalmente se saludaban así. Es más, shalom era como ratificar, ¿verdad? Esa paz, ese deseo, ese saludo. Era el saludo típicamente hebreo. Y gracia, caris en griego, era el saludo típicamente griego. Y recordemos que en aquel tiempo la cultura helenística estaba más que extendida. Y entonces sería la forma griega, digamos, de saludarse: gracia. Gracia o caris en un sentido muy diferente al que nosotros lo entendemos, pero era como cuando nosotros le decimos a alguien buenos días. En otras palabras, estamos expresando un deseo que tengas un buen día, deseo que tengas una buena tarde, una buena noche. Era como la expresión de un deseo. Yo deseo que tengas gracia, yo deseo que te vaya bien, yo deseo que estés bien. Entonces era un saludo. Aquí Pablo combina los 2, gracia y paz. Pero ¿saben qué, hermanos? Que para nosotros la palabra gracia tiene un significado totalmente distinto al que tenía para los griegos. Para nosotros la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es Dios queriendo juntarse con nosotros. Es Dios queriendo ponerse a nuestro lado. Es Dios borrando nuestro pecado, borrando nuestra culpa, borrando nuestra maldad. Es por esa gracia por la que nosotros vivimos. Es por esa gracia por la que Pablo va a decir en esta misma carta más adelante: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Así que cuando le empieza a escribir a estos santos y creyentes en Cristo Jesús, lo primero que les quiere decir es: ustedes tienen la gracia de Dios. Ustedes han recibido la paz de la gracia de Dios, y por lo tanto han recibido también la paz de Dios. Paz, en un sentido también diferente al que muchas veces la entendemos. Y otra vez, hoy en la mañana también se mencionó algo que tiene que ver con esto que estoy diciendo ahorita, porque hay veces que nosotros entendemos la paz como un estado mental, la paz como un sentimiento, o la paz como una emoción. Y así muchas veces expresamos, por ejemplo, que llegamos a determinado lugar y decimos: es que siento mucha paz en este lugar.
o escuchamos alguna canción, o escuchamos algún tipo de música, y decimos, esta música así como que me trae mucha paz. Y decimos, y siento mucha paz en mi corazón. No es esa la paz de la que está hablando aquí la Escritura. No es esa la paz a la que se está refiriendo. ¿A qué paz se está refiriendo? A la reconciliación que por medio de Jesucristo hemos tenido nosotros con Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Vivíamos como enemigos de Dios. Sin Cristo, cada hombre, cada mujer vive como enemigo de Dios. Lo diga o no lo diga, lo sepa o no lo sepa, vivimos como enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos haciendo lo que a Dios le desagrada. Porque vivimos haciendo lo que le agrada a nuestro yo, a nuestra carne. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, comenzamos a experimentar la verdadera paz. Comenzamos a vivir la verdadera paz. Y no es algo que sintamos así como que, nos hace suspirar. Digo, hay veces sí, hay veces que sí, el Señor nos hace sentir tremendamente bien muchas veces, pero no es ese sentimiento del que está hablando. Está hablando del hecho de la reconciliación que el Señor Jesucristo nos trajo con Dios. El volvernos a permitir estar unidos a Él, así como aquel hombre y aquella mujer llamados Adán y Eva estaban en una íntima comunión con Dios cuando estaban en el huerto del Edén. De la misma manera es esa paz la que ahora Él trae a nosotros. Nadie puede experimentar la paz con Dios si no ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Quiero repetir esto, hermano, porque es bien importante. Nadie puede experimentar la paz con Dios si no ha experimentado primero la gracia de Dios en su vida. La gracia viene primero. La gracia es lo que hace que el Espíritu Santo venga y regenere un corazón negro, y regenere un corazón pecador, y le quite un corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Y es hasta que la gracia del Señor ha hecho eso que nosotros somos reconciliados con Él. Por eso el Señor Jesucristo decía, mi paz les dejo, la paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque esa reconciliación con Dios solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Para concluir, hermanos, el Dios que nosotros adoramos es un Dios soberano, cuya voluntad, como lo dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Y es en esa voluntad soberana, la que hizo a Pablo un apóstol de Jesucristo. Pero también es esa voluntad soberana la que nos ha hecho a cada uno de nosotros apóstoles. Así que, hermanos, hace rato les decía que aquí habíamos puros resucitados, que habíamos puros santos, y ahora tendré que decirles también, aquí hay puros apóstoles. No en el sentido, cuidado, porque yo sé que a lo mejor alguien está viendo ahorita por aquí, no en el sentido en el que no fue Pablo, no en el sentido específico de la palabra apóstol. ¿Quiénes fueron apóstoles en ese sentido? Únicamente aquellos que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. No solamente los 12, porque tenemos que sumar a Pablo y tenemos que sumar a otros más. Pero ¿qué características sí tuvieron? Fueron testigos presenciales de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ninguno de los que estamos aquí, ni nadie que viva el día de hoy, puede decir que ha sido testigo presencial de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, este movimiento que a veces se da de apóstoles, en el sentido literal de la palabra, como si alguien anunciara el apóstol Alejandro o el apóstol Carlos, no, digo, si alguien se anuncia así, ahí sabrá cada quien cómo se anuncia. Pero no en ese sentido, ¿En qué sentido si somos apóstoles? En el sentido que quiere decir la palabra. Somos enviados. Hermanos, nosotros hemos sido enviados. Eso también lo dice la Escritura. El Señor Jesucristo, la última vez que habló con los discípulos, lo que les dijo
mismo Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, les dice, vayan por el mundo. ¿Y qué tenían que hacer? Prediquen el Evangelio. ¿Y qué más tenían que hacer? Bautícenlos. ¿Y qué más tenían que hacer? Enséñenles. Ok, hermanos, ¿quiénes son los enviados a hacer todo esto? Aquí están sentados. Somos nosotros, no es el vecino del frente, no es el otro hermano que él sabe mucho, que él es muy santo, no, somos tú y yo, pecadores, imperfectos, ignorantes, así como somos enviados por el Señor. En ese sentido, solamente en ese sentido, podemos decir que nosotros somos un apostolado, porque somos enviados, hemos sido enviados para cumplir con una tarea que no era nuestra, que tampoco fue nuestra voluntad el hacerla. Entonces, hermanos, creo que algo de lo que nos habla la palabra de Dios el día de hoy es que recordemos que en ese sentido nosotros, igual que Pablo, somos enviados también, somos apóstoles. Nosotros también somos santos, por lo que ya mencionaba. Nosotros también somos creyentes. Nosotros también estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta carta no fue escrita solamente a los efesios, fue escrita para nosotros. ¿Ustedes saben qué pasó con Éfeso? Última cápsula cultural ya del día de hoy. ¿Saben qué pasó con Éfeso? Éfeso fue una ciudad tremendamente importante, más o menos 250,000 habitantes en aquel tiempo cuando Pablo escribía, siglo I, capital de la provincia conocida como Asia Menor, que era una de las provincias más importantes del Imperio Romano, una ciudad súper culta, súper cultivada, súper religiosa. ¿Alguien ha escuchado hablar de las 7 maravillas del mundo antiguo? Bueno, una de ellas estaba en ellos, el templo de Artemisa o de Diana, una de las 7 maravillas del mundo. Esa ciudad comenzó después de entrar en un declive. Por ahí más o menos del siglo VI, la ciudad estaba, dicen los historiadores, casi desierta. Pasó algo por ahí con un río, que no voy a perder tiempo en decir qué fue, pero pasó algo ahí que hizo que la gente se comenzara a mover. Siglo XVI, más o menos, la ciudad había desaparecido totalmente. El día de hoy, la Turquía, y allá hay unas importantes ruinas de lo que fue, entre otras cosas, hay unos pedazos del templo de Artemisa. Pero eso ya no existe, hermanos, ya no existe. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Éfeso ya no existe, ya no está más. Aquella iglesia a la cual fue escrita esta carta tan importante ya no existe, pero la iglesia de Jesucristo sigue tan viva y tan vibrante como hace 20 siglos. La iglesia de Jesucristo está reunida hoy aquí. La iglesia de Jesucristo que es enviada a predicar el Evangelio es la iglesia que está reunida aquí el día de hoy. Y es para nosotros, para quienes el Espíritu Santo trae estos dos cortísimos versículos el día de hoy, para que nosotros no olvidemos quiénes somos, para que nosotros no olvidemos cuál es nuestra misión, qué es lo que el Señor quiere que hagamos, y que una vez que salgamos de aquí, en unos minutos más, vayamos a cumplir con ese apostolado que nos ha asegurado. Vayamos a vivir como lo que somos, como santos, como creyentes en Cristo Jesús, como gentes imperfectas, pero que con esa imperfección, por su gracia, vivimos en Él y Él vive en nosotros. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre eterno, te adoramos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos concedido el arrepentimiento, Señor. Gracias por habernos sacado de las tinieblas en las que vivíamos y habernos traído a tu luz admirable. Te adoramos por eso, Señor. No nos va a alcanzar toda la eternidad,
para agradecerte por la obra que tú has hecho en nosotros. Señor, ahora te suplicamos, por favor, te rogamos que esta palabra tuya, Señor, sea viva en nosotros. Que esta palabra tuya podamos no solamente entenderla, sino que podamos vivirla también en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, en la vida común y corriente que cada uno de nosotros tiene, Señor. Que esta palabra tuya sea viva, sea eficaz y sea parte de nosotros. Lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermanos.